¿Debemos nosotros como cristianos celebrar la Navidad? La verdad, hay varias razones de conciencia por la cual nosotros creemos que no se debe celebrar la Navidad. Primero, que no hay ningún mandamiento bíblico para celebrar esta fiesta. Generalmente en las Escrituras encontramos muchos mandamientos del Señor. Encontramos el mandamiento de ir y hacer discípulos y bautizar a los discípulos. Encontramos mandamientos en relación a celebrar la cena del Señor, que es una celebración de la muerte, de la resurrección y aún del regreso del Señor. Pero no encontramos este tipo de mandamientos o este tipo de enseñanza del Señor en relación a esta fiesta. Ni la iglesia primitiva, pues por causa de lo mismo, celebraba esta fiesta. Siempre que Dios quería conmemorar un asunto que fuera importante para Él, que debía ser recordado, que debía ser anunciado, Él dejaba mandamientos escritos. En el Antiguo Testamento tenemos varias ordenanzas de Dios mandando a su pueblo Israel a celebrar ciertas fiestas que tienen relación con la revelación de Él, con la obra que Él estaba haciendo con ellos y con el testimonio que debía ser dejado a la siguiente generación. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Tenemos ciertos mandamientos, ciertas ordenanzas que nos hablan de conmemorar ciertos asuntos que nos hablan de Él, de su Hijo, de la obra de su Hijo y de asuntos que son considerados como importantes en la fe. Pero en relación a la Navidad no encontramos ningún mandamiento del Señor. Es más, la fecha que se celebra la supuesta Navidad no tiene relación con el nacimiento del Señor, porque el Señor, cuando tú haces los cálculos por las Escrituras, que se puede hacer basándose en el anuncio del ángel al papá de Juan el Bautista, y da en otra época, una época totalmente diferente a la de diciembre. Entonces el Señor no nació en diciembre, no hay mandamiento bíblico para la fiesta, y además cuando examinamos la fiesta en su contexto y su origen, es un origen totalmente pagano. Los romanos, que heredaron toda la tradición pagana que venía desde Babilonia, celebraban ritos en torno al dios Sol, y era una de sus fiestas principales, la Saturnalia, que se celebraba, culminaba el 25 de diciembre con el equinoccio de invierno, donde ellos celebraban el nacimiento del dios Sol. Entonces, cuando el Imperio Romano fue cristianizado, lo que hizo el emperador fue cambiar todas esas costumbres paganas, o no cambiarlas, en realidad las costumbres siguieron, sino que fueron retocadas con una cubierta cristiana, pero seguían siendo paganas. Las comidas, las borracheras, las orgías, los regalos, las luces, los días que se celebraba y todas las cosas que se hacían en torno a la fiesta pagana se conservaron, pero ya con una cubierta cristiana, pero en realidad la base es totalmente pagana, y nosotros debemos saber que aunque se quiera decir que es cristiano, es pagano. Y ese era el problema de Israel muchas veces, que el Señor, cuando Él los iba a introducir a la tierra, Él les decía que ellos no participaran de las abominaciones de las naciones, ni de sus fiestas, ni de sus estatutos, porque por eso era que el Señor los estaba vomitando de la tierra. Y también no solo en esa época, sino cuando ellos ya estaban en Israel, siempre había un mandamiento de Israel de que ellos se diferenciaran de las naciones, porque era un pueblo santo, un pueblo escogido, el pueblo de Dios. Y ahora, cuanto más la iglesia, que ahora es la columna de la verdad, ella debe hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Cuando nosotros examinamos la Navidad en nuestros tiempos y en tiempos antiguos, claramente es una fiesta pagana, con costumbres paganas, con ideología pagana, con prácticas paganas, que aunque se diga que se está celebrando el nacimiento del Señor, es más importante el Papá Noel, es más importante el árbol de Navidad, son más importantes los regalos, es más importante el consumismo que gira en esta época, y el nombre de Jesús, el nacimiento del Salvador, no tiene mucha importancia para la mayoría de personas que están celebrando la fiesta. Si la Biblia dice que el mundo aborrece a Cristo, si la fiesta fuera una conmemoración verdadera del nacimiento del Salvador, del Hijo de Dios, en este mundo, en un pesebre, si la fiesta tuviera ese mensaje como algo principal, el mundo no lo celebraría. Entonces, ¿por qué el mundo lo celebra?
porque es pagano, es babilónico, es mundano, es promoción de la carne, es promoción de los abusos, es promoción de la borrachera, es promoción del consumismo, es promoción del pecado. Todo lo que gobierna en esta época contradice el verdadero espíritu de Cristo, contradice las verdades de las Escrituras y contradice el verdadero objetivo que Cristo vino a cumplir aquí en la tierra, que era salvar al mundo del pecado, del paganismo, de la idolatría, del fanatismo, de lo falso y llevarlos a la verdad que estaba en él y en las Escrituras. Entonces, por todas estas razones, no consideramos que un cristiano deba de participar de estos asuntos, porque el Señor le dice a su pueblo que está en medio de un ambiente religioso, pero de ramera, de Babilonia, le dice: salid, pueblo mío, de allí y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo, salid de allí. Y nosotros tenemos una tradición católica babilónica de la cual debemos salir sin tocar esas cosas que son inmundas, sin tocar esas cosas que son profanas, sin tocar esas cosas que son vanas, que no corresponden a Cristo, sino corresponden al espíritu del paganismo y de las religiones antiguas o de las religiones modernas mezcladas con lo antiguo. Nosotros no debemos participar de las tinieblas, sino debemos comprobar lo que es agradable al Señor. Y yo debo mirar a mi alrededor y examinar si la fiesta que celebra el mundo occidental es una fiesta de Cristo, si eso agrada a Cristo. Y si no agrada, no debo participar de ello, sino reprender las obras de las tinieblas. La verdadera Navidad, el verdadero nacimiento de Cristo, debe ser un evento que se debe enseñar en las Escrituras, porque es el misterio de la piedad, es la doctrina del Verbo haciéndose carne, es Dios con nosotros. Ese evento debe ser conocido, ese evento debe ser celebrado por los cristianos, ese evento debe ser anunciado y predicado constantemente en medio nuestro. Pero no hay que añadirle a eso paganismo, no necesitamos árboles, no necesitamos luces, no necesitamos regalos, no necesitamos a Papá Noel, no necesitamos estar en el consumismo del mundo para celebrar este asunto. Dios está buscando que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo adorarle no basado en el espíritu maligno de una época, de una celebración, sino en el espíritu de Cristo, de la palabra, de la doctrina y de la santidad que corresponde a cristianos. Entonces, aunque no celebramos la fiesta, no debemos participar de las cosas que hace el mundo en esta época. Si un cristiano quiere reunir a su familia, quiere hacer una invitación a su casa y él se para en medio de la mesa y da testimonio a todos del gran evento que sucedió hace 2000 años, la encarnación de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios, de su muerte y de la salvación que trajo yo no veo ningún problema que lo haga el 24, el 25, el 1. Es algo que nosotros deberíamos hacer constantemente, pero no pienso que el participar de todo lo que hace el mundo en esta época sea digno de la vocación que nosotros tenemos como cristianos. Hace poco un hermano me contaba su testimonio sobre la última Navidad que celebró su familia. Él estuvo orando unos días antes de la ocasión sin relacionarlo con la Navidad, sino le estaba orando al Señor, pidiéndole que le diera la oportunidad de darle testimonio a su familia, porque muchas veces había intentado pero no había podido. Entonces estuvo orando y el 24 de diciembre su familia lo invitó a la cena navideña que ellos hacen. Entonces él estuvo orando y sintió paz de ir, fue con su familia. Como sus familiares saben que él es un buen cristiano, un cristiano devoto, un cristiano piadoso, no trajeron tragos, sino solo fue la comida. Al final de la comida normalmente leen la novena, hacen la novena, pero como los hermanos estaban, entonces les pidieron a ellos que les compartieran algo de la Biblia en relación a la Navidad, qué pensaban ellos sobre la Navidad. Entonces el hermano entendió que había sido la respuesta a la oración que le había hecho el Señor. Entonces él abrió la Biblia, habló del nacimiento del Señor, de la importancia del Salvador y por qué debía salvarnos. Y yo le decía, hermano, ¿y qué dijeron ellos? Y él me dice, no, hermano, pero yo no acabé ahí. Porque si yo les dijera la verdad completa a ellos, tendría que decirles que para ellos creer en el Señor tenían que arrepentirse de todas esas vanidades que estaban alrededor.
Entonces les hablé del árbol, les hablé de la decoración, de los regalos, del espíritu de la Navidad y cómo ellos debían arrepentirse y dejar todas esas vanidades y seguir al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras y a Jesucristo, pero no en un contexto pagano, sino en el contexto como Dios lo revela en las Escrituras. Entonces él cuenta que él tuvo la oportunidad de anunciar a Cristo en ese momento, pero también tuvo la oportunidad de decirle a su familia que se arrepintieran de las vanidades en las que ellos vivían y que buscaran verdaderamente al Señor. Entonces, si tú tienes la oportunidad en estos días con tu familia, con un vecino, de aprovechar la situación, ese es el llamado de todo cristiano. Somos llamados a hacer luz, a hablar de Cristo, a exponer a Cristo y también a denunciar lo que no corresponde a Cristo y que es de las tinieblas. Gracias a Dios, Dios envió a su Hijo. Gracias a Dios, su Hijo se encarnó. Gracias a Dios porque Él murió y nos trajo una bendita y eterna salvación de la cual hoy disfrutamos y la cual hoy anunciamos a todos los hombres. Pero una de las cosas que hace que no participemos de la Navidad es que la Navidad ha tomado este gran evento y lo ha profanado. Ha profanado el nacimiento de Cristo, ha profanado la encarnación de Cristo, ha profanado el misterio de la piedad y ha hecho de esto una excusa para entregarse a la borrachera, a los excesos, al paganismo y cogiendo algo santo lo ha profanado y ha hecho una fiesta donde lo que prima son los excesos y el consumismo, donde no hay nada de Cristo. Entonces, si a mí me preguntan celebrar la Navidad como lo hace el mundo occidental, es peor que celebrar el Halloween. Porque cuando estamos hablando del Halloween, estamos hablando de brujas, de demonios, de ocultismo, de hechicería y eso nota por su color que no es de Dios. Pero el problema que tiene la Navidad es que coge algo santo, el nombre de Jesús, el nacimiento de Jesús y lo profana. Y los cristianos están participando de eso, dejando que el testimonio de Jesús sea manchado por un espíritu navideño que no es el espíritu de Cristo, ni es la doctrina de Cristo, ni es el mandamiento que Cristo nos dejó en las Escrituras. Entonces, si tenemos oportunidad de hacer memoria del nacimiento del Señor, eso siempre es una alegría para nosotros, no solo en Navidad. Cada vez que nos reunimos, cada vez que levantamos nuestros ojos al cielo, debemos darle gracias al Hijo de Dios porque Él se manifestó en carne y se hizo semejante a nosotros y como nosotros fue a una cruz y murió por amor a nosotros. Y Él, como participó de carne y sangre, se puede compadecer de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote hecho a la semejanza nuestra que intercede por nosotros en los cielos. Y eso siempre debe ser recordado, celebrado, predicado en medio del pueblo de Dios. Pero es una abominación que el mundo coja algo tan puro y tan santo y lo profane por medio de una celebración totalmente pagana. Y nosotros como cristianos participemos de eso en vez de indignarnos de lo que hace el mundo en estos días con el nombre del Señor. Señor, conceda a todos sus hijos romper los árboles, quemar las luces y darle la espalda a este tipo de paganismo y volver a la verdadera adoración revelada en las Escrituras al Dios verdadero por medio de Jesucristo.